Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean bienvenidos al curso de CSS3 y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las medidas. Pero también les invito a que se descarguen lo que es el Brackets, ya que Brackets pues es un editor de texto que tiene unas ventajas, grandes ventajas, y aquí las podemos ver en la misma página web. Bueno, tiene lo mismo que tiene el Sublime, pero me gusta más porque tiene una vista previa. Aparte que dice aquí que soporta LES y CSS, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo a la hora de desarrollo. Aparte que está hecho en JavaScript. Y pues bueno, se lo descarguen aquí y una vez lo tengan instalado, bueno, lo abrimos para lo que es la clase. Esta es la interfaz de lo que es Brackets. Fíjense bien que aquí, bueno, lo mismo, uno puede abrir una carpeta y uno abre la carpeta, se ubica en la carpeta, en este caso le llamo CSS3 y puede uno abrir más carpetas, etcétera, ¿no? Tiene bastantes ventajas. Entonces yo me creé mi index.html y bueno, aquí lo linké con una hoja de estilos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Bracket? Fíjense bien que si yo borro el 1, se borra el 1. Entonces, aquí yo puedo abrir la vista previa, la abrimos desde este lado de acá. Ahora nos vamos aquí a la.css y bueno, lo que yo vaya haciendo aquí se va a ir viendo acá. En este caso, fíjense bien que yo tengo un div con un cuadro y el cuadro tiene un h1 que contiene un 1 que hace referencia al cuadro, pues para que se muestre. Entonces, fíjense bien, yo me voy a ir a la.css. ¿Y qué son las medidas básicamente? Por ejemplo, si ustedes se fijan, este cuadro agarra todo el 100% de nuestro navegador, porque si yo lo maximizo, bueno, pueden ver. Entonces, las medidas en CSS nos van a ayudar a eso, a poderle dar una medida en nuestro navegador, a nuestros objetos. En este caso al cuadro, que aquí lo tengo dentro de un div. Entonces, fíjense bien, yo le puedo dar las siguientes medidas. Tenemos varios tipos de medidas. La número 1, bueno, pues yo lo voy a dar por medio de un int. Fíjense bien, el cual ya sería esta parte de acá. Yo le puedo dar las siguientes medidas. Bueno, hay dos tipos de medidas, las relativas y las que son absolutas. Las relativas nos vienen diciendo de que la medida va a estar con, ¿cómo les quiero decir? Como con una proporción. Por ejemplo, si yo le digo que tome, bueno, que tome un 100%, que en este caso, si ustedes se pueden fijar, ya me toma todo el porcentaje de la pantalla. También yo le puedo decir que tome un 10% y ahí pueden fijarse cómo se ve en tiempo real, que es lo que me gusta bastante del brackets. Pero si yo pongo un 100% ya me genera una barra de scroll porque está agarrando más del porcentaje que yo le estoy indicando. La verdad que las medidas que son totalmente relativas son muy buenas cuando estamos haciendo sitios web responsivos, porque por ejemplo, yo diga que quiero un 50%, esta medida va a depender el tamaño de la pantalla. Esto de medidas relativas son muy, bueno, son muy buenas. No solo tenemos los porcentajes, bueno, por ejemplo, fíjense bien que si yo ahora ya no le digo que al cuadro me le tome eso, fíjense bien, voy a hacer lo siguiente, le voy a decir punto cuadro y luego le digo que entre al H1, es decir, a este pequeño acá. Si es más, hasta pueden ver que el bracket ya le coloca algo. Entonces, si yo le digo que ahora al H1, fíjense bien que cómo funcionan las medidas por medida de porcentaje, ¿va? Entonces yo le voy a decir que tenga un background color, que todavía no sabemos qué es, pero es más que todo para darle color de fondo. Ya pueden fijarse cómo sale. Y quien está dentro de él va a tener un color de letra, bueno, yo le puedo decir red. Esto, aunque no lo dominemos muy bien, con el tiempo se va a ir, bueno, van a ir entendiendo. Ahora fíjense bien, yo le doy colores feos para que ustedes puedan entender. Fíjense bien, si yo le doy el hint, yo le puedo decir que me tome un 50%. Cualquiera de nosotros puede pensar que va a tomar la misma medida que el color negro, ¿no? Pero fíjense bien qué es lo que pasa. Si yo le digo 50%, me agarra el 50% pero del cuadro negro. Es decir, sería un 25% de la pantalla total. ¿Qué es lo que pasa? Que las medidas de porcentaje las agarran en porcentaje a su padre. ¿Entendido? Ahora, no siempre nos funciona el hint y ponerle un 100%. Por ejemplo, a veces si yo por ejemplo quiero tomar el 100% pero no de su padre, sino que de la pantalla, bueno, entonces existe la medida llamada VH. Ahora, ¿qué es el VH? El VH es una medida, pero ya no se concentra en su padre, sino que se va a concentrar en toda la pantalla. ¿Entendido? Si por ejemplo yo le coloco 150 VH, fíjense bien que nosotros podríamos pensar que va a agarrar el cuadro negro que está dentro y agarrarse un 50% más, pero no pasa eso.
puesto que el VH es la medida de toda la pantalla, no es la medida de eso. Entonces esas son medidas que son relativas. Ahora, por ejemplo, si yo le coloco 2em, ¿qué es el em? Que también es una medida relativa. Él agarra el doble, es decir, los em son las medidas que ya tienen por defecto. Entonces si yo le digo 2em, va a agarrar el doble de lo que ya mide. Si yo le digo 5em, agarra el doble, agarra 5 veces, perdón. Y así podemos encontrar varios tipos de medidas, varias medidas relativas. Pero ahora vamos a hablar de lo que son las medidas totalmente absolutas. ¿Qué son medidas absolutas? Bueno, las medidas absolutas pues podrían ser como esta de 2 centímetros, puesto que ahora va a tomar el tamaño de 2 centímetros. También podrían ser 2 píxeles, pueden ver qué pequeñita se ve. Yo le voy a poner, por ejemplo, 100 píxeles. Entonces pueden fijarse que agarra el tamaño de 100 píxeles, lo que es nuestro cuadro, este cuadro que tenemos aquí, que está dentro del H1, ¿no? Lo pueden ver. Para que se vea más claro, le voy a hacer un padding, que esta propiedad ya hemos estado trabajando, y le voy a decir un padding de 10 píxeles. Pero también le voy a decir un margen de 10 píxeles, ¿no? Y ahora ya pueden ver mejor el cuadro, como se podría ver. Bueno, voy a quitar este padding de acá. Entonces, hoy ya pueden fijarse cómo se ve, bueno, nuestro cuadro. Toma un 100%, pero bueno, ¿qué pasa? Que no sé si ustedes pueden fijarse que hay unas, bueno, pasan cosas raras, ¿verdad? Que, por ejemplo, el cuadro se deforma en la parte de arriba, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando bastante de desbordamiento, pero claro, vamos todo a su tiempo. Las medidas que son totalmente absolutas, bueno, tienen bastantes ventajas. Por ejemplo, fíjense bien que si yo le digo un height de 100 píxeles y luego le digo un width, bueno, para los que se están fijando que el width, más que todo, bueno, viene siendo esta medida de acá. Por ejemplo, si yo le digo 50 píxeles, bueno, 5 píxeles le puse aquí, pueden fijarse cómo me agarra ahora, ya no me lo agarra hacia abajo, sino que hacia la derecha. Entonces la medida, que es totalmente absoluta, pues va a tomar un valor que ya no va a depender de la pantalla, sino que esta medida, más que todo, su valor va a depender y va a ser totalmente estático, es decir, que no va a cambiar. Entonces si yo, por ejemplo, le digo 150 píxeles y al height le digo 150 píxeles, bueno, ya tengo un cuadrado que es totalmente, bueno, cuadrado obviamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tiene 150 píxeles y 150 píxeles. La medida del height, bueno, se trata más que todo sobre el tamaño vertical, pero el width es un tamaño horizontal, es decir, el height nos va a definir el alto y el width nos va a decir el ancho. Entonces, podemos seguir jugando con lo que son las medidas. Bueno, también puedo decir 150 centímetros, que es el equivalente a 1,5 metros, y ahí pueden ver que toma esa medida. Y la verdad que las medidas totalmente absolutas que yo más utilizo es el píxel, pero en relativas me gusta más utilizar lo que son los porcentajes, porque cuando uno trabaja con porcentajes y también los trabaja con medidas, es decir, si tratamos de mezclar esas dos medidas, podemos crear aplicaciones totalmente responsivas. ¿Por qué digo yo de que debemos de mezclar las dos? Por ejemplo, fíjense bien, voy a crear aquí en el H1, voy a pegar un texto, lo voy a buscar este texto de acá y lo voy a pegar, ¿no? Lo voy a pegar ahí para que se fijen por qué hay que saber mezclar los dos tipos de medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se pueden fijar, si yo por ejemplo aquí al height le digo que es un 150 píxeles, bueno, por ejemplo, si yo le doy un tamaño del 50%, fíjense bien que ahí la información, bueno, se puede ver, no se ve muy bien. Aquí, bueno, puede que aquí se vea muy bien la información, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la ventana más pequeña? Es decir, cuando nosotros vamos, bueno, voy a tomar la otra ventana, no esta. Y fíjense bien, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la ventana más pequeña? Pues la información no se ve tan bien. Si yo vengo y agrego tantos párrafos, entonces esos párrafos se van a deformar y nuestra información, aún así se adapte al tipo de pantalla, no se va a visualizar bien. Entonces uno lo que hace en ese tipo de casos es que mezcla utilizando Flexbox, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos hablando de bastante de layouts y cosas así.
Entonces, cuando uno lo que hace es que cuando llega a cierta medida, es decir, uno le da un min width y un max width. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la información va a tomar el tamaño más mínimo y luego se va a pasar hacia abajo. Pero bueno, eso ya es cuando nosotros hablamos de medidas responsivas, cuando ya hablamos de temas de aplicaciones totalmente responsivas y todo eso. Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿no? Entonces, pero por ahorita quiero que quede claro los tipos de medidas que hay en CSS3. Las relativas y las absolutas. Las absolutas son medidas que no, o sea, que no son totalmente dinámicas, sino que son como estáticas, por así decirlo. Y las relativas son medidas que van cambiando con el tamaño de la pantalla. Entonces espero que haya quedado claro, así que chao, hasta la próxima.